la ética de la ciencia, el ego de los hombres y sobre todo, la fragilidad de los niños. Este tipo de cuestionamientos antes de realizar cualquier tipo de experimentación sobre humanos y más aún sobre niños, se lo deberían de hacer todos los científicos, pero el doctor Wendell Johnson jamás lo hizo. El Dr. Johnson fue un reputado psicólogo estadounidense que trabajó durante toda su vida para encontrar la causa y la cura de la tartamudez. Tiene numerosas publicaciones, terapias y programas de patología del habla que se siguen utilizando en centros especializados. Y ello le llevó a cabo a formular su propia teoría, a la cual denominó teoría diagnosogénica, lo cual consistía en que al momento de diagnosticar y etiquetar a los niños pequeños como tartamudos, cuando se trababan en alguna palabra, empeoraba el problema y los convertía efectivamente en tartamudos. Lo que quiere decir es que él pensaba que el problema de la tartamudez radicaba en la propia presión que sentían los niños desde el primer momento que lo tildaban de ello, pero necesitaba pruebas directas para confirmar su teoría, preferiblemente investigaciones realizadas en un ambiente controlado. Es por ello que diseñó un estudio en los años 40 que hizo mucho daño a un grupo de niños huérfanos. Es lo que la historia posteriormente denominó el estudio Monstruo. Todo comenzó en el otoño de 1938. Wendell Johnson reclutó a una de sus estudiantes de posgrado en psicología clínica, Mary Tudor, de 22 años, que era ávida pero tímida. Aún así, era una candidata perfecta para emprender el experimento. La universidad donde Johnson trabajaba tenía una relación de investigación en curso con un orfanato en Iowa, por lo que Johnson sugirió que se realice su estudio ahí. Y así, el 17 de enero de 1939, Mary Tudor condujo a lo largo del río Mississippi hasta la casa de huérfanos de soldados y marineros, el cual era un refugio para la descendencia de los hombres muertos en la guerra. La investigación de Mary Tudor en Iowa comenzó primeramente con la selección de 22 sujetos, es decir, 22 niños. A nadie se le dijo la intención de su investigación. Los niños creían que iban a recibir terapia del habla. Su diseño experimental fue complicado, ya que no solo intentaba inducir el tartamudeo en niños sanos, sino también estaban tratando de ver si decirle a los tartamudos que su habla estaba bien produciría algún cambio positivo. Entre los 22 niños de edades comprendidas entre los 5 y los 15 años, se incluyeron 10 huérfanos a quienes maestros y matronas habían marcado como tartamudos antes siquiera de que comenzara el estudio. Tudor y otros 5 estudiantes graduados que aceptaron servir como jueces escucharon a cada uno de los niños hablar y los calificaron en una escala del 1 al 5, donde 1 era deficiente y 5 fluido. No está dispuesto a hablar, pero tiene ciertos rasgos definidos de tartamudeo: tensión, prolongaciones, explosividad, repeticiones. Un tartamudo, escribió un investigador sobre un niño. Los 10 niños tartamudos se dividieron en dos grupos. 5 fueron asignados al grupo 1A, el conjunto experimental, en donde les dirían: no tartamudeas, tu habla, tu discurso está bien, es decir, les dirían palabras de aliento. A los otros 5 niños los asignaron al grupo 1B, los cuales servirían como controles y se les diría: sí, tu discurso y tu habla es tan malo como la gente dice, estás tartamudeando, es decir, palabras para desalentarlos. Los 12 niños restantes fueron elegidos al azar de la población de huérfanos normalmente fluidos. 6 de ellos fueron asignados al grupo 2A, a los cuales se les decía que su habla no era normal en absoluto, que estaban empezando a tartamudear y que debían corregirlo de inmediato. Los últimos 6 niños del grupo 2B, de edades similares a los del 2A, eran hablantes normales que debían ser tratados como tales y recibir cumplidos por su agradable pronunciación. El periodo experimental duró desde enero hasta finales de mayo de 1939, y la intervención real consistió en que Tudor hablara con cada niño durante unos 45 minutos cada semana. Ella siguió un guión acordado entre esta y el Dr. Johnson. En su tesis informó que habló con el grupo de los niños tartamudos, a los que les iban a decir que no tartamudeaban. Ella les dijo, en parte, dejarán atrás y podrán hablar mucho mejor de lo que hablan ahora. No prestes atención a lo que los otros digan sobre tu habilidad para hablar, porque sin duda no se dan cuenta de que esto es solo una fase. Y todo lo contrario sucedió con los jóvenes del grupo 2A, que no tartamudeaban. Ella les dijo:
El personal ha llegado a la conclusión de que tienen muchos problemas con su discurso. Tienen muchos de los síntomas de un niño que comienza a tartamudear. Debes intentar detenerte de inmediato. Usa tu fuerza de voluntad. Haga cualquier cosa para evitar tartamudear. Nunca hables a menos que puedas hacerlo. ¿Ves cómo tartamudea, no? Bueno, sin duda, él comenzó de la misma manera que tú. Todo el trabajo escolar de los niños cayó. Uno de los tantos niños comenzó a negarse a recitar en clase. El otro, Clarence Fisher, de 11 años, un niño recordete y tímido, comenzó a corregirse ansiosamente. Se detuvo y me dijo que iba a tener problemas con las palabras antes de decirlas, informó Tudor. Ella le preguntó cómo lo sabía, lo cual él le respondió, el sonido no va a salir. Se siente como si estuviera atrapado allí. Pero bueno, como todos suponíamos, el experimento fue un total fracaso, ya que los resultados obtenidos iban contra la teoría que había formulado el Dr. Johnson. De los 6 niños normales que fueron etiquetados falsamente como tartamudos, 2 en realidad mejoraron su fluidez en el habla, según las calificaciones de los investigadores. En el transcurso del estudio, 1 por casi un punto completo, de 3 a 3.8. La fluidez de otra persona aumentó de 3 a 3.6. Para otros 2, sus índices de fluidez no se movieron. De los 2 niños cuya fluidez se redujo, uno, Clarence Fisher, bajó de 2.6 a 2, el segundo, Hazel Potter, de 3.1 a 2.8. Al otro grupo de estudio primario le fue un poco mejor. De los tartamudos reales a los que se le dijo que ahora hablaban bien, 2 mostraron ligeras mejoras en la fluidez, 2 disminuyeron en la fluidez y 1 permaneció sin cambios. Los resultados para cada uno de los grupos fueron no solo insignificantes, sino también en la dirección equivocada o inesperada. Sin embargo, el experimento tuvo un impacto. En cada caso, los niños que no tartamudeaban del grupo 2A empezaron a actuar como tartamudos. Todos los niños de este grupo mostraron cambios de comportamiento evidentes, que iban en la dirección de los tipos de reacciones inhibitorias, sensibles y de vergüenza mostrada por los adultos tartamudos en reacción a su habla. Tenían una tendencia a volverse menos habladores, escribió Mary Tudor en su tesis. Y con esto quedó más que claro que la teoría de Johnson no tenía base alguna. La propia Mary Tudor no estaba inerte ante estos sucesos, y 3 semanas después de que su experimento terminó oficialmente, regresó al orfanato para brindar voluntariamente atención de seguimiento. Ella les dijo a los niños del grupo 2A que, después de todo, no tartamudeaban. El impacto, aunque bien intencionado, fue cuestionable. Le escribió a Johnson sobre los huérfanos en una carta ligeramente defensiva, fechada el 22 de abril de 1940. Creo que con el tiempo ellos se recuperarán, pero ciertamente les dejamos una impresión definitiva. Este estudio se mantuvo en secreto durante muchas décadas y las únicas personas que sabían a profundidad lo que había sucedido en este era el Dr. Johnson, el cual desempeñó su carrera con normalidad dentro de este campo, el cual murió en 1965 a los 59 años de edad, y Mary Tudor, la cual también guardó silencio. No es sino hasta el año 2001 cuando la Universidad de Iowa se disculpó públicamente y en el año 2003 se publicó en el New York Times el estudio monstruo del doctor de la tartamudez. Y finalmente, en el 2007, el estado de Iowa pagó a 7 de los niños huérfanos, ahora ancianos, un total de 1.2 millones de dólares como una indemnización por las cicatrices psicológicas y emocionales de por vida causadas por los meses de tormento durante el experimento de la Universidad de Iowa. Y bueno, para terminar, podemos decir que este experimento se inició porque el Dr. Johnson también era un tartamudo, desde su niñez, pasando por su etapa de la escuela, universidad, trabajo, hasta su muerte. Pero todo este problema del habla comenzó a los 5 o 6 años cuando él hablaba de una manera correcta, pero inesperadamente un maestro les dijo a sus padres que estaba empezando a tartamudear. Poco a poco se fue imponiendo una obsesión por su habla. Su voz se volvió vacilante. Repitió sonidos conscientemente. Esos, por supuesto, se encuentran entre los sellos distintivos del tartamudeo. Al preocuparse por el problema, decidió que lo había producido. Su trastorno no radicaba en su cerebro, en biología, sino en su comportamiento aprendido. El Dr. Johnson concluyó más tarde, no comienza en la boca del niño, sino en el oído de los padres.